Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se Hola. encuentran? Bien, gracias. Un gusto saludarlos. Ya pasaron 5 minuticos, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida a esta asignatura. Entonces, no sé si quieran ustedes prender cámaras un momento y pues nos vamos pues conociendo un poquito por lo menos un segundo y ya volvemos y las apagamos. ¿Les parece bien? Quien tenga la posibilidad, no hay problema. Gracias, Diego, muy amable. Diego va corriendo. Manejando, profe, manejando, ya casi llego. No hay problema. Uno siempre tiene ocupaciones, pero muy responsable también. Muy bien. Ay, Hola, muchas Duan. gracias. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, Joan. Muy buenas Hola, tardes. ¿cómo se encuentran? Un gusto verlos. Gracias. Hola, Johan. Tranquilo. Ujú. Buenas Muy tardes, bien. buenas tardes. ¿Cómo están? Chévere verlos. Chévere. Muchas gracias por compartir sus cámaras un momento. Ya las pueden apagar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer nuestra presentación formal. Mm, ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí. Sí, señora. Ah, muchísimas gracias. Bueno, entonces nuestra asignatura se llama Competencias Gerenciales Básicas. Casi que vamos a desmenuzar este título de la asignatura. Va a medida que vamos avanzando, pues se van a dar cuenta cómo es que, o sea, por qué la necesidad de unir estas tres palabras. Dentro de algunas reglas que hay en las sesiones, no hay, pues prácticamente si ustedes tienen alguna inquietud o algún comentario que hacer, por mí no hay ningún problema, ustedes pueden abrir el micrófono y de manera pues de respeto con toda la clase, con todos los compañeros, puede hacer una intervención sin ningún problema. De eso se tratan los encuentros sincrónicos, en la que ustedes puedan también compartir experiencias y vamos dinamizando la clase también con lo que ustedes puedan construir a partir de los temas que vamos viendo. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, no es una clase magistral, la idea es que pues ustedes también intervengan y construyamos. Bueno, dentro de los objetivos del curso como tal, o lo que, o cuál sería el propósito, pues sería el acercar ustedes con futuros especialistas en tener las habilidades básicas que se tienen dentro de un cargo directivo o un liderazgo, em, digamos, enfocado más bien al liderazgo, ¿cierto? En lo que se puede denominar como cómo coordinar equipos de trabajo, cómo tomar decisiones y cómo lograr con base en esas competencias que se van adquiriendo, decisiones para llevar al éxito o al 100% el objetivo general de nuestro proyecto, ¿cierto? Eh, Ustedes en muchas sesiones se van a dar cuenta de pronto que hablamos de empresa, pero nosotros tenemos un enfoque y yo cuando hago las sesiones, pues damos unos tipsitos porque una cosa es hablar de empresa y otra cosa es hablar del liderazgo de un proyecto, ¿cierto? De hablar de una dirección de un proyecto en el que se tiene un horizonte del mismo proyecto, corto o amplio, pero no son las mismas decisiones que se puedan tomar en una empresa, porque la estructura de una empresa comprende muchísimas más cosas que un proyecto no tiene. No obstante, pues también se están alineando para que ustedes tengan las competencias dentro o cualquiera al que vamos a ver a lo largo de la asignatura y que las puedan ejecutar también en la organización. Entonces, de eso se trata. Pero en general, aquí lo que vamos es que la intención es que ustedes desarrollen liderazgo y que con base en ese liderazgo ustedes puedan llevar a tomar decisiones de verdad que contemplen el éxito del proyecto, ¿cierto? Entonces, ese sería nuestro propósito. Me presento, mi nombre es Karen Dayan Jurado Fonseca, yo soy economista, tengo una especialización en talento humano y tengo un MBA, un magíster en administración de empresas.
Tengo experiencia como docente en diversas áreas como finanzas, marketing, talento humano, proyectos y definitivamente pues los proyectos es donde más he trabajado en empresas privadas y públicas. Bueno, dentro de las temáticas que vamos a ver que este componente ustedes lo tienen allá dentro del campus virtual, pues tenemos las competencias para un relacionamiento eficaz con los interesados y eso comprende inteligencia emocional, modelos de comunicación, manejo de conflicto y negociación. El manejo de conflicto y negociación es bastante interesante. Ahí podemos hacer un ejercicio donde ustedes ya con las competencias anteriores puedan dar el liderazgo en algunas actividades que vamos a hacer. La segunda competencia es gestionar equipos de trabajo, donde tenemos modelos de desarrollo de equipos y modelos de motivación. Y la tercera competencia está relacionada con la adaptabilidad y la resiliencia. Y allí vemos modelos de cambio, toma de decisión y sobre todo modelos de complejidad. Los modelos de complejidad casi que los estamos asociando a los diferentes temas que vemos en las competencias uno y 2. Bueno, hasta acá no hay ninguna inquietud. Señora, Ok, bueno, teniendo en cuenta que en este momento solo hay 10 personas, perdón, 9 personas en la sesión, rápidamente me gustaría saber ustedes en qué áreas del conocimiento están. Como yo les dije, pues yo soy economista, esa es mi profesión, yo soy economista, pero sí me gustaría saber ustedes en qué área del conocimiento. Entonces, si quieres, Duar, Barreto, empezamos contigo, que es el primero que me aparece allí, entonces porfis, te presentas y das tú dónde trabajas y tu profesión, así es de sencillo. bueno, mi nombre es Eduardo Barreto, trabajo en la empresa Productos Yupi, en la sede de Mosquera, Cundinamarca, y soy administrador de empresas. Muchísimas gracias, bienvenido, un gusto. Gracias. Adelante, Johan. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Johan Rueda. Trabajo en una empresa que se llama Rema Internacional. Es una empresa enfocada en el sector de hidrocarburos. Yo soy ingeniero industrial. Ok, gracias. Omar. Omar. Bueno, Jessica. Jessica. Luisa, adelante. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luisa Monroy. Yo soy ingeniera financiera y trabajo en una empresa que se llama Proingenieril, que es una empresa de construcción. Gracias, Luisa, por tu participación. John Mosquera. Buenas tardes, mi nombre es John Alexander Mosquera Mosquera. Soy ingeniero industrial e ingeniero aeronáutico y actualmente trabajo en gestión del riesgo en una de las secretarías de la Alcaldía de Bogotá. Gracias, John, por tu participación. Diego, adelante. Diego Rojas. Buenas tardes para todos. Mi nombre es, como tú le dijiste, Diego Rojas, de profesión ingeniero civil. Soy director técnico y coordinador de obras en una empresa que se llama Andina de Construcciones y Asociados. Gracias, Diego, por tu participación. Angie, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Angie Vanessa Garnica, yo soy ingeniera en energía y trabajo en el área de alumbrado público de la Alcaldía de Piedecuesta, Santander. Gracias, Angie, por tu participación. Adelante, Mayra. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Mayra Alejandra Barajas. Soy contadora pública. Trabajo en el área administrativa financiera de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Piedecuesta. Gracias, Mayra, por tu participación. Omar, ¿te encuentras por ahí? No. Johan Garzón.
Hola, Buenas tardes. ya creo Omar, por ahí creo. Buenas Ah, tardes, sí. soy Omar Zapata, ingeniero industrial. Actualmente trabajo con la Gobernación de Córdoba. Gracias, Omar, por tu participación. Adelante, Joan. Buenas tardes, soy ingeniero civil, consultor independiente en coordinación y diseño de geotecnia. Ok, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, es que es muy interesante porque ya podemos dar ejemplos con base en en lo que ustedes gestionan día a día, sobre todo los ingenieros civiles. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Civil, industriales. Bueno, en general casi todos se trabajan por proyectos, entonces ahí vamos tomando también en cuenta como para asociar algunos ejemplos que vamos a ver con las asignaturas de la vida de ustedes, ¿no? De su día a día laboralmente hablando. Era por eso. Muchísimas gracias por la participación, muy interesante. Bueno, como bien sabemos, esta es la semana 1. Nosotros tenemos el tema en la semana 1 que es inteligencia emocional. Entonces, como ustedes pueden indagar y de pronto han escuchado y bueno, en fin, o sea, podemos con ChatGPT lo que quieran, ustedes pueden dar un concepto de qué es inteligencia emocional. De pronto algunos de ustedes lo han manejado dentro de, no sé, ya sea como taller o de pronto en la universidad, como sea. Pero para esta asignatura, pues vamos a dar un solo concepto, ¿no? Y lo vamos a unificar y es, digamos que como primera instancia es la importancia que tiene la competencia y lo que les puede ayudar a ustedes a medida que vamos avanzando en la asignatura, nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante hablar de inteligencia emocional y no solo para regular emociones, sino para controlar emociones en una negociación. Y eso es lo que de pronto podemos llegar a hacer un ejercicio interesante donde ustedes puedan controlar una situación. Entonces, es importante para cualquier profesional, para cualquier persona, para cualquier ser humano, para cualquier grupo social, la inteligencia emocional. Así como la importancia de comprender desequilibrios emocionales que enfrentamos los seres humanos y algunas recomendaciones que se pueden implementar para mejorar el manejo de esto. Entonces, ¿cómo se asocia este tema a los resultados de aprendizaje que vamos a ver en la primera competencia? Entonces, acordémonos que la primera competencia es un relacionamiento eficaz con las partes interesadas. Entonces, ¿cómo sería inteligencia emocional en esa competencia? O sea, ¿cómo entraría? Pues con dos resultados de aprendizaje, que es lo que vamos a ver. Está el primero, que es identifica los componentes de la importancia de la inteligencia emocional para las relaciones interpersonales y cómo esta nos lleva a nosotros a tomar buenas decisiones, ¿cierto? Y el segundo resultado de aprendizaje es el que describe los procesos de desarrollo en la inteligencia emocional para el clima organizacional de las organizaciones. Y todo esto nos lleva entonces a unificar criterios. Entonces, los expertos indican que la inteligencia emocional implica el buen conocimiento y la gestión de altibajos emocionales que a su vez estimulan la empatía, posibilitando flujos de comunicación auténticos y positivos con los otros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la empatía, ¿cierto? Y que esto nos lleva a nosotros a regular ciertas emociones para poder, cuando se regula la emoción, cualquier emoción que se tenga, podemos comunicarnos de manera asertiva, ¿cierto? Y de alguna manera empezamos con una responsabilidad social en el impacto que se tiene de cómo voy a impactar a los demás. Porque las emociones son una responsabilidad nuestra, ¿cierto? Y en cualquier circunstancia, nosotros somos responsables de los actos que hagamos. El no regular las emociones puede llegar a tener impactos negativos o positivos, pero el único responsable es el ser, ¿cierto? Es aquella persona que está sintiendo la emoción en algún momento, en alguna situación. Entonces, ¿cómo este concepto o lo que denominamos
la regulación de emociones, cómo me llevan a mí al éxito de tener en ciertas situaciones, y en este caso, que es lo que nosotros queremos, y es conducir a equipos de trabajo a que conlleven a la regulación de sus propias emociones. Entonces, ¿cómo empiezo? Empiezo autorregulando mis emociones. Y ustedes se conocen, ustedes sabrán cuál es la emoción que definitivamente no han podido controlar a lo largo de sus vidas, o por lo menos ustedes pueden hacer una introspección y decir, bueno, yo cuando pequeño me frustraba mucho tal cosa, en adolescencia me frustraba otra, ahorita de adulto me frustran ciertas situaciones o ciertas emociones y no he podido controlar la ira, la tristeza, ¿cierto? Que no es malo, pero lo que queremos llegar con todo lo que estamos viendo en esta temática es que no es controlarla, porque no es el control de la emoción, sino es cómo la puedo regular para que no impacte de manera negativa a los demás, porque es mi responsabilidad lo que puedo causar con la no regulación de esa emoción. Entonces, insisto, no es controlar las emociones, es regular, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Entonces, si quieren, saquen una hojita. em, Sacamos una hojita. Ahí por acá, no vemos la pantalla. Ok. Si quieren, saquen una hojita y vamos a hacer un ejercicio. Yo no estaba compartiendo, lo siento. Pero bueno, yo siempre envío la grabación y envío la presentación. Entonces, a manera de resumen, discúlpeme, no sabía que no estaba compartiendo. Entonces tenemos semana 1, inteligencia emocional, cuál es el propósito, cuáles son nuestros resultados de aprendizaje que en su momento los leí. Acá estábamos diciendo o de manera, estábamos engranando qué significaba la inteligencia emocional, y por eso hablábamos de los términos de la estimulación de la empatía, de cómo regulo yo las emociones posibilitando una buena comunicación, y de manera importante cómo puedo yo influir o impactar a los demás. Eso como manera de resumen. Aquí vamos a hacer un ejercicio sencillo donde les ruego el favor. Esto es para que lo guarden ustedes. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman que ven? Por favor. Sí, vemos. Marca la casilla de cuatro. Ah, perfecto. Entonces, bueno, les voy a dejar acá, gracias, les voy a dejar acá unos momentos para que ustedes contesten esas 8 preguntas. ¿Cuál es la idea? Que marcamos una casilla o simplemente lo que tienen que hacer es sumar, ¿sí? No lo vamos a socializar porque es muy personal, pero pues la idea es que en un ratico ustedes mismos contesten lo más sinceramente posible estas preguntas tan sencillas, pero eso nos va a llevar de pronto a tener un resultado que puede ser, pues no sé, reflexivo. Entonces, la idea es que por ejemplo, aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión positiva. O sea, yo lloro, pero sigo adelante y cierto, y paso la página y de alguna manera ya estoy bien. Entonces, cuando me pasa eso, nunca, casi nunca, en ocasiones, casi siempre y siempre, y cada uno tiene un número. Entonces, ese número es el que usted tiene que empezar a anotar en una hojita o en el celular para poder hacer una suma posterior. ¿Les parece bien? ¿Hasta ahí es claro el ejercicio? Sí, ¿Sí? señora. Y Ah, profe, ok, muy claro, gracias. muy claro. Ok, gracias. Bueno, entonces adelante. Son las, ay, no sé, ¿qué hora es? 5:55, a las 6:06 minuticos. No, yo creo que 5 minutos. Si necesitan más tiempo, me avisan.
¿Cómo vamos, chicos? Quedan 3 minuticos. ¿Puedo pasar ya los resultados o alguien más requiere de tiempo?
Por mi parte ya, profe. Ok, yo creería que ya todos, ¿no? Sí, profe. Ya. Ok, bueno. Insisto, ¿no? Esto es algo reflexivo entre ustedes, esto tranquilos y no hay necesidad de socializarlo, simplemente es algo reflexivo. Por eso era muy importante que lo respondiéramos sinceramente. Porque pues la idea también es que vayamos desarrollando pues como el nivel, ¿cierto? Yo realmente sí requiero manejar de alguna manera una técnica que me ayude a regular las emociones, porque definitivamente hay momentos en los que yo estoy de mal genio y yo no lo controlo, ¿cierto? O hay situaciones que me llevan a estar muy triste por algo que generó un impacto que se generó en el pasado y eso no lo he podido regular. Entonces, bueno, eso se lo guardan para ustedes, pero yo sé que a medida que vamos pasando las presentaciones y demás, esta es muy sencilla la de hoy, ¿no? Porque la inicial. Pero a medida que vamos pasando las sesiones como tal, pues la verdad es que, o por lo menos mi intención es que ustedes se lleven un conocimiento y ejercicios bastante sencillos que los pueden hacer en su día a día para poder controlar eh, eh, las estrategias que me llevan a mí a impases, porque la no regulación de estas emociones de verdad le lleva a uno a tener malas situaciones. Entonces, pues esa es la idea. Hasta ahí ya todo quedó ok. Por fin, ¿me confirman? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver este video. Vamos a ver este video para poder hacer un ejercicio también. Acá. Les ruego el favor que una vez lo ponga, si me pueden hacer el favor de alguna reacción o para saber si lo están escuchando y viendo claramente. ¿Hasta ahí bien? ¿Se escucha y se ve bien? Sí. Sí, profe, sí, sí. Gracias. Yo soy padre de 2 hijos, cada uno diferente. Te he visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples. Y hay 2 inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva. Y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas 2 inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras. La inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser, ¿no? Hemos caído en el tremendo error y una persona de la que yo aprendí mucho, es el Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada, ¿no? Necesitamos
múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Te voy a poner un ejemplo. En el Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran teóricamente chicos bastante más inteligentes que el resto según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente de acuerdo al test de cociente intelectual pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. Si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, y de hecho partían de un nivel inferior, pero creían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo, y siguieron, y resolvieron los problemas de matemáticas. Es decir, quedaron mejor. El componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. Y entonces con esto corroboramos lo que habíamos visto hace un momento. Corroboramos que esta partecita, perdón, yo la comparto un momento y entonces llegamos acá, ¿no? Expertos indican que la inteligencia emocional implica el buen conocimiento y la gestión de altibajos emocionales. O sea, a mí no me frustra que no lo pueda hacer, sino me toca esforzarme un poco más para lograrlo. Estimulan la empatía, ¿cierto? Entonces, esta parte de estimulación de empatía tiene muchas connotaciones a nivel en el momento en que empezamos a trabajar en grupo. Eso por un lado, ¿cierto? Y dice, estimulamos la empatía posibilitando flujos de comunicación auténticos y positivos con los otros. Entonces, es muy interesante como nos mencionaba allí ese video. Entonces, como para hacer un ejercicio, me confirman si pueden abrir el siguiente enlace y permítanme un segundo y ver dónde está. Y vamos a ver, bueno, cómo yo, qué comprendí del video anterior. ¿Me confirman si pueden abrir el siguiente enlace, por favor? Está en el chat de nuestra sesión. ¿Sí lo Sí. pueden abrir? Ok, vamos entonces a hacer un Kahoot, ¿listo? Si tienen inconvenientes para abrir este enlace, pues abrimos Kahoot, así se escribe en Gmail. Y en Gmail y sencillamente le damos jugar sin tener ustedes que crear una cuenta ni nada de eso, simplemente con un código que yo les voy a mostrar, ¿de acuerdo? Ok. Ay, perdón, les mostré el que no era. Listo. Entonces, en el momento que tengan y les soliciten el código, ustedes porfa le dan acá a les escriben allí en el Kahoot este código para poder responder las preguntas, ¿de acuerdo?
Este les lleva directamente, el que les acabo de compartir, los lleva directamente a escribir el código. Ya tenemos a Díbar, Omar. Dual, es que me equivoqué. Duar. Perdón, sí. Ay, Ay, me equivoqué ya. Mayra, ¿lo lograste? ¿Necesitas colaboración? Ya tenemos a Angie y a Johan Rueda. Muy bien, Luisa. Hola, Jessica. Hola, Diego. Listo, Mayra, muy bien. Ya estamos todos, porque es que tengo en sala a 12 personas. No sé si alguien tiene inconvenientes. Les podremos colaborar. No, profe, yo estoy en sala, pero estoy conduciendo todavía, entonces no alcanzaría a No te entrar. preocupes. No, yo te entiendo, tranquilo, no hay problema. Entonces vamos a dar inicio con las personas que estamos acá, ¿listo? Entonces, aquí, bueno, yo creo que ya la gran mayoría ha jugado Kahoot, pero la idea es que en la pantalla se va a mostrar la pregunta y ustedes seleccionan la figura geométrica para responder lo que ustedes consideren es la respuesta, ¿de acuerdo? Vamos a dar inicio. No le cambié el título, pero bueno. Ok, ok. Muy bien, Mayra. Muy bien. Quedó Duar de primera, muy bien.
Vamos a ver por tiempo. Todos respondieron bien y por tiempo va Angie. Muy bien. Wow. 5 respondieron que era verdadero y 4 falso. Bien, Johan, Angie y Duarte. Dirán, bueno, pero estaba sencillo, ¿no? Lo que pasa es que estos ejercicios nos ayudan a apropiar conocimiento. Muchas gracias por su participación. Y en medio de todo, no sé qué tuvieron, qué responsabilidades tuvieron el día de hoy, pero gracias a estos ejercicios de alguna manera también desestresan. Entonces, muchas gracias por su participación. Bueno, seguimos entonces con nuestra sesión del día de hoy. Acá vamos. Ok. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Entonces, la inteligencia emocional se define como la capacidad que tiene uno para escoger mejores opciones, ¿no? Una solución que definitivamente, ¿cómo la enfrento yo con distintos estímulos o en una situación, que era lo que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, a la larga, la inteligencia emocional, uno puede, insisto, o sea, no es manejar, aquí vamos a hablar de regular emociones con mayor facilidad. Por eso es importante y creo que todos los colegios están apropiando la posibilidad de incluir el regular emociones con niños y de seguro eso nos va a nos va a llevar a cometer menos errores donde haya mayor empatía. Bueno, se puede impactar desde una edad temprana a no cometer tantos errores regulando emociones. Entonces, para poder pensar y actuar por medio, hay 4 pilares fundamentales. Entonces, el primero es aprender a hacer. Entonces, una vez reconoce uno su emoción, que fue el primer ejercicio que fue muy sencillo también, pero fue el primer ejercicio que hicimos en esta sesión, es aprender a hacer. O sea, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy enfrentando esas emociones? ¿Realmente me hace falta regular algunas en la situación en la que estoy o varias, ¿no? Entonces, es aprender a hacer. Entonces, una vez se reconoce, pues de alguna manera me va a llevar o me impulsa a reconocer una estrategia en la cual yo pueda aprender a regular, ¿cierto? Y, y eso también me va a enseñar a mí a comprender cómo soy yo, ¿cierto? Y cómo, si yo sé que yo estoy en una situación de mal genio, eso me va a llevar a situaciones que definitivamente ya sé, ya me han pasado y eso tiene un impacto y no solo en el impacto que yo tengo conmigo mismo, sino con el grupo social con el que estoy viviendo esa emoción, ¿cierto? Entonces,
cómo afecta realmente y tengo que aprender a reconocer si yo no regulo esa emoción, a qué me puede llevar. Entonces, aprender a hacer tiene esa responsabilidad, a reconocer la emoción, cómo es mi situación, o sea, cómo es mi reacción a esa emoción y entender realmente cómo impacto a los demás con esa reacción. La segunda es a aprender a conocer. Entonces, el identificar las emociones y los contextos en los que la experimentas. Entonces, eso me lleva a mí a mirar cómo puedo adaptarme a esa situación, cómo me lleva a comprenderla para hacer cosas diferentes en algo que ya sé cuál va a ser el resultado, ¿cierto? Entonces, si de repente tengo una discusión con un hijo o con mi esposo o con mi novio, bueno, yo qué sé, y esa discusión me lleva a herirla con palabras o frases, ¿cierto? A herirla de alguna manera. Entonces, si yo sé que el resultado es herir a la persona que yo quiero, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para regular esa emoción que me conduce a reaccionar hiriendo a esa persona? Y como ya la conozco, pues ¿cómo la puedo regular? ¿Cierto? Entonces, preferible no hablar, o bueno, ustedes ya cada uno encontrará una estrategia, pero pues ya, si ya la aprendí, entonces pues debo conocer en qué situaciones he tenido malos resultados, ¿cierto? Entonces, seguro, eso es una estrategia, o sea, si ya conozco, si ya hay un diagnóstico de cómo sé cuál es la reacción y cómo puede impactar a una persona, entonces, si ya existe ese diagnóstico, entonces, ¿qué debo reaccionar diferente, cierto? Entonces, por ejemplo, pese a que te sientes frustrado, cansado, sabes que hay una única fecha de entrega y que debes cumplir, entonces, ¿qué ganas con sentirte de esta manera, cierto? Entonces, ¿qué estrategia puedo adoptar yo para que bajar esa frustración, perdón, o disminuir el cansancio, ¿cierto? ¿Qué tiempos tengo y todo? Entonces empiezo yo a conformar una serie de estrategias que en el ejemplo que estamos dando, que es este que está acá abajo, en el ejemplo que estamos dando, o sea, ¿cuál sería mi estrategia? ¿Cierto? Bueno. La tercera es aprender a ser. O sea, ya sabemos que el ser, ya conocemos ahora qué debemos hacer. Entonces, una vez dominas tus emociones en los diferentes contextos, aprendes a emplear la misma a tu favor en pro de establecer y realizar acciones orientadas a soluciones. Entonces, sabrás qué acciones emprender para organizarte, planear, gestionar y cumplir metas académicas, ¿no? Entonces, insisto, pues acá estamos hablando de un contexto, pero en general es, si ya soy así, yo soy algo de mal genio, entonces ya me conozco y sé cuál es el resultado de estar de mal genio, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Cuál sería la estrategia? Entonces, la cuarta ya es aprender al convivir. Entonces, al conocer tus emociones, lograrás no solo interpretar y entender lo que sientes, piensas y cómo actúas, sino que también podrás entender cómo son las personas que te rodean, favoreciendo habilidades de empatía, socialización y negociación. Entonces, este es el verdadero resultado de lo que significa ser, conocer y hacer para aprender a convivir. ¿Listo? Entonces, aquí en esta diapositiva ya tenemos todo un contexto y una estrategia. Entonces, nos están diciendo lo primero que yo debo hacer es diagnosticarme para poder llevar a cabo ese convivir. Entonces, vuelvo al ejemplo, si yo soy una persona de mal genio, de un temperamento bastante fuerte y que eso me va a llevar a herir a alguien con palabras, entonces, ¿qué debo hacer yo para poder regular la emoción y no poder, y no llegar a ese extremo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se requiere. Entonces, aquí ya hay una estrategia y definitivamente hay un diagnóstico que yo debo hacer. Entonces, las aptitudes en las que se basa la inteligencia emocional no es el triunfo de la cabeza sobre el corazón y eso era lo que veíamos en el video, ¿no? Porque la persona que allá habló, ponía dos contextos diferentes y una persona que realmente tiene buena capacidad para razonar, ¿cierto? Pero ¿en qué momento quedaba tan frustrado que definitivamente no lograba
seguir adelante con el reto que se le puso, sino que aquellas personas que regulaban sus emociones seguían adelante, que ese era el ejemplo que él daba, y lo lograron, ¿cierto? Entonces el nivel de frustración era menor y la capacidad del logro del objetivo era más impactante positivamente, y ese era el ejemplo que él daba. Y por eso ustedes se enredaron un poquito en la última respuesta del Kahoot, que unos respondieron 5 y los otros 4, entonces ahí les dejo la inquietud. Pero la idea es que hasta qué punto el triunfo no es la cabeza sino el corazón, y eso está demostrado, ¿cierto? Entonces es la intersección de ambos, combinando afecto con cognición, emoción con inteligencia. Entonces se trata de trabajar, ¿cierto? El razonamiento, por eso se hablaba de inteligencias múltiples, y hasta qué punto eso debe ir alineado con lo que yo siento y con lo que yo quiero. Entonces la inteligencia emocional está basada en 5 aptitudes básicas, divididas en personales y sociales, y la siguiente clase vamos a dar un contexto más amplio de lo que quiere decir esas competencias. Entonces, pero antes es necesario explicar qué es una aptitud. Entonces, llamamos aptitud a una característica de personalidad o un conjunto de hábitos que llevan un desempeño superior o más efectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que logramos una habilidad que agrega valor a los esfuerzos de una persona en su trabajo. Entonces, eso lo llamamos a una aptitud, ¿cierto? Entonces, la inteligencia emocional está basada en las siguientes aptitudes, que cuáles son: la autoconciencia, la empatía, el control emocional, la motivación, y por supuesto, no podemos dejar atrás, y más en lo que estamos encaminando a nosotros esta asignatura, que son habilidades sociales, y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las las tres primeras, ¿cierto? Serían aptitudes personales, y las dos últimas serían aptitudes sociales, y eso va a tener, insisto, un peso muy importante en lo que vamos a ver a lo largo de la asignatura. Entonces, dentro de las aptitudes personales están el autoconocimiento, porque vamos a saber qué se siente en cada momento, cuál es la emoción que yo tengo, cuáles son mis preferencias para tomar decisiones. Tengo que cuestionar si esas que tengo en este momento son las más efectivas o no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ahora, cuando hablamos de aptitudes, si bien tenemos unas, pero podemos desarrollar otras, y de eso se trata, ¿no? De empezar a lograr a tener estrategias también de autoconocimiento y autogestión del conocimiento. Entonces, tenemos conciencia emocional, que sería reconocer sus propias emociones y sus efectos, y como veíamos en el ejercicio, pues es importante diagnosticar. Autoevaluación precisa, que es conocer las propias fuerzas y sus límites, y confianza en uno mismo para tener la certeza de su propio valor y las facultades que tengo. Entonces, eso sería autoconocimiento. Y vamos a la autorregulación, que es manejar emociones de modo que faciliten las tareas, ¿cierto? Porque es que hay entornos en los que a nosotros definitivamente dicen, no, pero es que, incluso por ahí hay memes, ¿no? Que nos dicen, yo hoy amanecí bien, pero es que la gente no ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo autorregularme, ¿cierto? Entonces, que eso nos sirva a nosotros en ese diagnóstico que hicimos inicialmente. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer una estrategia de autorregulación? ¿Mm? Entonces, cuando se hace un autoconocimiento, es decir, estoy viendo realmente cómo soy yo, soy de mal genio, y por eso el primer ejercicio, insisto, que hicimos, y es realmente yo controlo la emoción de la tristeza. Cuando me pongo de mal genio, me frustro de tal forma que hiero, o cuando estoy muy apasionado, tomo malas decisiones porque las tomo con base en la exaltación de ese apasionamiento, en fin. Entonces, entonces ya cuando hay autoconocimiento, pues ya puedo empezar a controlar o autorregular esas emociones, ¿cierto? Entonces, dentro de esa autorregulación existen 5 subaptitudes. Está el autocontrol, la confiabilidad, losidad, perdón, la adaptabilidad y la innovación. Entonces, dentro del autocontrol tenemos el manejo de las emociones, que ya habíamos hablado, y los impulsos perjudiciales, porque por eso decíamos cuando hicimos este ejercicio,
¿Hasta qué punto puedo yo llevar una emoción a herir a los demás? O sea, ¿cuál va a ser el impacto y cuál va a ser el resultado de no saber regular esas emociones? Y está la confiabilidad, que es el mantenimiento de normas, honestidad e integridad con la que yo actúo en cada situación. Aquella palabra que no pude mencionar, que es aceptar la responsabilidad del desempeño personal. Y esta es maravillosa porque la adaptabilidad se volvió casi que una herramienta en estos tiempos de donde hay mucha información, de hay mucho cambio. Entonces, es esa flexibilidad para manejar el cambio, ¿cierto? Entonces, cuando veamos una parte en modelos de complejidad, esta palabra adaptabilidad va a tener un peso muy importante en esos modelos. Y tenemos la innovación, que es estar abierto y dispuesto a las ideas, y más estamos en una globalización y con un ritmo supremamente acelerado, y nosotros debemos tener la palabra innovación dentro de cada proceso que hacemos. Es decir, el hecho de que yo lo esté haciendo bien no significa que no exista otra manera de hacerlo mejor y en menor tiempo, ¿cierto? Entonces, siempre estar abiertos a ver que existen posibilidades que pueden mejorar lo que yo estoy haciendo. Tenemos la motivación, que es utilizar nuestras preferencias más profundas para orientarnos, avanzar hacia los objetivos. Y también vamos a ver en esta asignatura modelos de motivación. Entonces aquí ya tenemos adaptabilidad, o sea, ya nos está orientando a lo que, en lo que debemos profundizar si queremos llegar, perdón, a, a desarrollar equipos de alto rendimiento. Dentro de la motivación tenemos preferencias para orientarnos y avanzar hacia objetivos, y si bien cuando decimos orientarnos y avanzar hacia objetivos, pues estamos diciendo que existe un equipo de trabajo y que estamos liderando personas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Dentro de la motivación también existen 4 subaptitudes, perdón. Mm, que es el afán del triunfo, que es esforzarse para mejorar o cumplir una norma en excelencia. Definitivamente el compromiso, el desarrollar compromisos día a día se ha vuelto un poco más complejo en la medida que las personas de cierta generación comprenden que el compromiso no es algo que sea una prioridad, sino tienen un poquito la mente más abierta y el compromiso se ha dejado de lado, y eso también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de desarrollo de equipos. Y la iniciativa también, que es la disposición para aprovechar ciertas oportunidades que se enfrentan, y esta parte también la vamos a ver nosotros cuando hablamos de negociación. Y por supuesto no podemos dejar el optimismo, que es la tenacidad para buscar el objetivo, y yo cómo puedo salir de los obstáculos que de pronto se presenten. Entonces, mm, esas actitudes, como decíamos, personales. Ahora vamos a ver las aptitudes sociales, y esas aptitudes sociales están determinadas por el manejo de las relaciones. Es decir, aquí ya hay un involucramiento de las personas, que si bien em, eh, tenemos la parte de motivación, pero aquí está directamente relacionado en lo que yo debo hacer para generar una aptitud social. Primero, la empatía, que eso lo vimos también cuando hablamos de unificar criterios en lo que significaba inteligencia emocional. Y es, bueno, yo creo que todos ya sabemos que es percibir lo que sienten los demás, y esa capacidad que tengo yo de verdad realmente para cultivar esa afinidad y diversidad entre las personas. Y dentro de la empatía existen 5 subaptitudes: comprender a los demás, ayudar a los demás, orientación hacia el servicio y aprovechar la adversidad. Y por último tenemos una conciencia política. Dentro de comprender a los demás, yo pienso que pues es sencillo, ¿no? Eso lo hemos vivido y lo hemos tenido en varias circunstancias. El ayudar a los demás a desarrollarse, a algunas personas se les dificulta el poder colaborar para que los demás se desarrollen, pero acordémonos que en competencias básicas gerenciales, pues esto es lo que se debe realmente lograr, y es que yo lidere equipos de trabajo donde ellos
se autogestione su desarrollo, ya sea en conocimiento técnico, pero también habilidades blandas y que me den a mí el fortalecimiento y el logro del objetivo general, ¿cierto? De cada proyecto. Y está la orientación hacia el servicio, que es prever y reconocer, satisfacer las necesidades del cliente o de las personas. Y aquí cuando se habla de aprovechar la diversidad es cultivar oportunidades a través de diferentes tipos de personas. Y por último, la conciencia política, que es interpretar las corrientes emocionales y cómo se puede influir un grupo a través de lo que yo llamo o denomino el poder que ejerzo en esas personas. Pero entonces hay una palabra que se debe involucrar aquí y es cómo yo llevo ese equipo a lograrlo, ¿no? Ahora, esto lo vamos a profundizar, insisto, pero aquí vamos a verlo de manera fortalecida, y es que las habilidades sociales se tienen que desarrollar en un entorno, y de pronto alguna vez algunos de ustedes se los dejo para que se hagan un autorreconocimiento, y es que en muchas ocasiones ustedes dicen, yo prefiero trabajar solo, pero definitivamente es una habilidad que se debe desarrollar si usted no la cumple, porque el manejar emociones, eh, definitivamente nosotros somos seres sociales y es imposible que no colaboremos con los demás. Entonces, manejar bien las emociones, una relación es interpretar adecuadamente situaciones en mis redes sociales, interactuar sin dificultad, utilizar estas habilidades para persuadir. Y hay quien dice, y es muy asertivo, es que las habilidades sociales abren oportunidades, ¿cierto? Y gracias, de pronto puede que no les haya pasado a ustedes, pero gracias a mi entorno social es que yo he llegado a donde estoy ahora, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden hacer una retrospección, una prospectiva también de cómo puedo yo llegar allí porque soy amigo de, o porque mi amigo es quien, o no sé, o sea, hagan una evaluación del por qué usted está ahora donde está, si realmente usted llegó solo o llegó acompañado. Entonces, sí le doy esa importancia a la habilidad social. Y dentro de estas también tenemos subaptitudes. Tenemos la influencia, que es aplicar tácticas efectivas de persuasión para que esas personas me ayuden a llegar a donde quiero llegar. La comunicación, ser capaz de escuchar y también de transmitir un mensaje ético, ¿no? Y la palabra ética la vamos a comprender en el sentido de que vamos a actuar siempre en positivo con una responsabilidad social. Manejo de conflictos, hasta qué punto yo tengo la capacidad de negociar y resolver desacuerdos. No olvidemos que cuando uno negocia, hay un involucramiento directo de las emociones. Liderazgo, que es inspirar y guiar a grupos de individuos, que eso es lo que no logran la mayoría. O sea, hay muchos líderes, pero realmente hasta qué punto sí inspiran y guían para que esas personas se desarrollen, y así lo hagan más que yo en alguna técnica, realmente les sirva al equipo de trabajo. Entonces, la palabra liderazgo es bastante amplia. Y tenemos catalizador de cambio, que es iniciar o manejar el cambio. Tenemos establecer vínculos, que es alimentar las relaciones instrumentales. Colaboración y cooperación, que es trabajar con otros y alcanzar metas compartidas. Ojo, porque cuando hablemos del desarrollo de equipos nos vamos a dar cuenta que no siempre estamos en acuerdos o en desacuerdos, pero definitivamente de alguna manera tenemos que lograr las metas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo, disculpen la expresión, pero cómo puedo yo lidiar con eso? Y tenemos habilidades de equipo, que es crear una sinergia grupal para alcanzar las metas colectivas. Esas metas colectivas, insisto, cuando hablamos de habilidades de equipo, em, hay un compromiso, ¿cierto? Y hay una meta que alcanzar, pero puede que dentro del equipo haya un desacuerdo, pero cómo ese desacuerdo logro yo que se maneje de la mejor forma, ¿cierto? Entonces, desacuerdo siempre vamos a ver. Entonces, nada, pues eso digamos que es lo que realmente hablamos de inteligencia emocional. Insisto, el tema es bastante amplio, pues ustedes tienen bastante material para verlo, pero en realidad esto es a lo que queremos llegar cuando se hablan ahora. El peso que tiene la inteligencia emocional
está directamente relacionado en el autoconocimiento y cómo puedo yo entrar a regular esa emoción, como para hacer un breve resumen. Bueno, estos recursos educativos ustedes ya los conocen y hasta acá, pues muchísimas gracias por haber estado en la sesión. No sé si hayan comentarios, dudas hasta acá. Profe, muy claro todo. Muchas gracias. Con el mayor gusto, Diego, gracias. No, profe, muy bien, muchas gracias. Gracias a... Ok. Angie, adelante. ¿Tienes la manito levantada? Angie, ¿tú ibas a participar? ¿O fue que no? Bueno, chicos, entonces hasta hoy podemos dejar hasta acá. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en 8 días y yo quedo atenta ahí a cualquier inquietud por el campus virtual. Una feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Gracias igualmente. Igualmente. Muchas gracias, profe. Con gusto.